Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, muchas gracias por haber hecho clic en la miniatura y reproducir este contenido. Y vamos a hablar de cosas importantes que tienen que ver con el pasado, sobre los orígenes de nosotros, de cada uno, y cómo eso puede ayudarte hacia tu futuro, para definir lo que quieres, tus metas y cómo alcanzar un estado de vida, pues digamos, un poquito más pleno. Vamos a platicar de varias cosas en este video. Algunas probablemente les aprieten algunos botones y los hagan enojar, algunas tal vez los hagan cuestionarse, algunas tal vez van a requerir que vayan y le marquen a su abuelita para preguntarle algunas cosas. Y es que tú sabes de dónde vienes, tú sabes de dónde viene tu familia, cuáles son tus orígenes. Déjenme platicarles que hace unos días les subí en Twitter este pequeño hilo platicándoles sobre cómo hay una narrativa oficial de cuál es el origen de los mexicanos. Y bueno, somos un país de más de 100 millones de personas, andamos por los 130 millones y no todos podemos tener el mismo origen. Sería ilógico pensar eso, sería muy absurdo pensar que todos venimos de la misma mezcla de un pueblo originario y un pueblo conquistador, porque en realidad eso pasó hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese hilo de Twitter yo les platicaba que hay una visión muy forzada y muy impuesta sobre el gobierno actual particularmente, pero que ha venido desde gobiernos anteriores, sobre cuál se supone que es el origen de los mexicanos, de tener como un punto de partida común en el momento en que los aztecas ven a un águila devorando una serpiente parada en un nopal en medio de un lago, y que ahí se construyó una ciudad y que era un imperio maravillosísimo, y que después llegaron los malvados conquistadores a matar a los pobrecitos indígenas, y que de ahí pues vino toda la violencia y surgió, quién sabe cómo, por generación espontánea, una raza nueva de gente mestiza que odiaba a los españoles y defendía a su madre abandonada por los españoles, que es la India chingada, que por eso viene lo de somos hijos de la chingada. Somos pobres, somos olvidados como país, y que por eso deseamos tener una figura paterna, que es el español que volvió a España. Si nosotros, ¿quiénes? Si nosotros, yo no había nacido en esos años, en el 1500, en el 1600. Particularmente están sucediendo este año como conmemorar los 200 años de la creación de un México y celebrar los 10,000 años de que ya había habitantes en el territorio que hoy se conoce como México, y cosas súper extrañas, desde los billetes que tienen que ver con mapas de Tenochtitlán, recordar todo el tiempo el árbol de la noche triste, ponerle al camino que trae del aeropuerto hacia la zona sur de la ciudad, Camino México Tenochtitlán. Pero esto no es de ahora, o sea, sería muy injusto decir que esto es parte del gobierno actual. En realidad es algo que se sembró en los libros de la SEP, y vamos a platicar en otro video de eso. Pero esta visión de el mexicano como producto de la conquista pues tiene cierto sentido, tiene cierto sustento, pero no es la realidad completa. Sin embargo, eso es lo que nos enseñan en los libros de texto. A ver, hay ciertos datos que todos tenemos en la mente, que están ahí volando, que a veces conectamos con ellos porque están en la nube y son parte del inconsciente colectivo y de la memoria histórica que se supone que tenemos como mexicanos, ¿no? Y si nos venimos ya al siglo XX, pues hay que hablar de las inmigraciones masivas de judíos, libaneses, japoneses, y muchos pueblos asiáticos, chinos, particularmente en la parte noroeste del país, donde pues hay muchos asentamientos de otras partes. Pero de todo esto siempre en la historia como que queda relegado la parte de las poblaciones que venían de África, tanto como esclavos como comerciantes, que se establecieron en las zonas de Veracruz, ¿no? Y en las partes de Guerrero, donde llegaba la nao de China. Pues ya saben que de ahí salió lo de la China poblana, el mole, las especias y un montón de cosas que hacen que México pues tenga muchísimos orígenes, tenga muchísima mezcolanza, pero que justamente esa parte africana pues casi no se reconoce. Pero la pregunta es, ¿ustedes conocen realmente el origen de su familia? ¿Saben de dónde vino su familia? ¿Cuántas generaciones atrás pueden hackear o darle seguimiento o conocer su origen? Si eran realmente indígenas, si eran españoles, árabes, si eran judíos, si eran blancos, morenos, amarillos, verdes, rojos, ¿de qué color era su familia?
Muy poca gente puede hacer esto. Les voy a platicar mi historia para que vean más o menos por dónde va esto y ustedes me digan, ah, sí, yo sí puedo hacer eso o no. Yo estuve platicando con mi papá hace unos años, tal vez 2 o 3 años, para conocer mi origen. Porque sabemos que gran parte de la familia de mi papá pues tiene como origen Puebla y Calpulalpan, específicamente, ¿no? Que es Tlaxcala. Por el lado de mi mamá realmente no hay como tanta información tan específica. Mi mamá sabe que sus abuelos venían de Querétaro y que uno de sus abuelos del otro lado venía del sur, no sabe bien. Del lado del papá de mi mamá hay un personaje pelirrojo que se menciona todo el tiempo, por el cual ese lado de la familia son blancos con pelo rojo. Y luego por acá pues hay gente, también de la parte materna de mi mamá, hay gente que son muy morenos y que tienen como unos rasgos en la cara como más redondos. Y me gustaría pensar que alguien de ese lado fue negro. Seguramente habrá gente que al ver este video diga, ah, Lucho, ¿para qué nos cuentas tu origen? Seguramente eres de Oaxaca con esa cara que tienes, mira nomás. Porque también ya me dijeron el otro día, tú eres priexican porque ve el color de tu piel. Güey, de hecho eso me lo dijeron el día que subí el video de Houston, de que me fui a vacunar a Houston. Seguramente algo en ese video molestó a esa persona para decir priexican, como si ser prieto o tener ese color de piel fuera malo o tuviera una connotación negativa. Pero pueden checar ese video sobre el color de piel que les hice el año pasado y está muy bonito, va a salir por acá, se los recomiendo, obviamente lo hice yo, con mucho amor para todos ustedes. Pero les platicaba, del lado de mi papá, por ejemplo, hay gente que pues sí tiene unos rasgos como bien fuertes. Lo más lejano que podemos llegar creo que son 5 generaciones hasta 1860 en la batalla de Calpulalpan que sucedió en diciembre de 1860, si no me equivoco. Sabemos que uno de mis tatarabuelos fue general ahí. Es lo más que sabemos, es lo más que podemos llegar. Pero tuve que preguntarle a mi abuela, a todas mis abuelas, bueno, acaba de morir mi abuela más grande que tenía 101 años. Les platico justamente mi historia, mi árbol genealógico muy desdibujado, porque muy poca gente tiene su árbol genealógico identificado desde, no sé, hace siglos, ¿no? Hay muy poca gente que sabe de dónde viene. Hay varias razones por las cuales vale la pena saber de dónde vienes. Seguramente habrá gente que me diga, oye Lucho, ¿yo para qué quiero saber de dónde vine? A mí lo que me importa es el aquí y ahora y de dónde voy para adelante. A mí mis ancestros me valen madre, me la sudan. Y pues la verdad es que sí, la verdad no tendría como mucha relevancia saber quién fue tu abuelo, ¿no? Pero si lo ves por este lado, tal vez te convenzas. Yo creo que lo importante de saber de dónde vienes es precisamente identificar que eres el producto de muchos ancestros que han pasado sus genes, su conocimiento, las cosas que sirven y las que no, a través de tu ADN, y que eres justo el producto de una mezcla muy grande que puede remontarse a África, a Asia, a Europa, o a sabrá Dios dónde, ¿no? Justamente saber todo por lo que pasó esa gente para que tú estés hoy aquí en este plano terrenal. Y ahí me gustaría citar una canción de un proyecto que salió en el año 2003 que se llamaba One Giant Leap, donde hay una canción que se llama My Culture que cantaba Robbie Williams con Maxi Jazz, de cómo eres el descendiente de una línea muy larga de gente que hizo todo lo posible para sobrevivir, desde cazar mamuts hasta enfrentarse a bacterias desconocidas, a comer carne cruda, a manejar el fuego y demás. Vienen tus genes y lo traes aquí y es parte de lo que te forma el día de hoy. Hay mucha gente que le encanta esto del abolengo, ¿no? De saber de, ay, mis papás fueron conquistadores de un pueblo mágico, ¿no? Es que lo han tenido. A lo mejor a mucha gente que no ha tenido esa experiencia, pues no le interesará saber, porque también hay ese sentimiento como de abandono, de, güey, ninguno de mis abuelos fue alguien interesante o relevante, o no fue alguien famoso, no fue alguien con dinero y demás. Y eso deposita una carga bien fuerte en tus hombros el día de hoy, porque si los demás no hicieron realmente nada, ¿qué estás haciendo tú para ser alguien relevante el día de hoy, para dejar una marca, para contribuir en algo a la sociedad, a tu país, a tu familia, con lo que estás haciendo el día de hoy? ¿Qué voy a hacer yo para que mi nombre, mi apellido y sobre todo mis genes trasciendan a la siguiente generación? Porque no necesariamente tener un apellido español te hace una persona rica o guapa o blanca o con poder. Por ejemplo, mi sobrino, hijo de mi hermano, tiene su mamá un papá que tiene un apellido que es Arbeláez. Y el Arbeláez suena como súper español. Pero por otro lado, precisamente ese señor que tenía ese apellido, pues no era una persona ni con dinero, ni con educación, ni con carácter, ni con buen trato, ni con buena vibra. Entonces,
no necesariamente el tener el apellido de español te hace como, como ser mejor persona, ¿no? De hecho, la mayoría de los valores, de las tradiciones, de la educación y pues de lo que ha recibido mi sobrino viene de la parte García de mi familia. Entonces, eso comprueba que el apellido no te hace, sino en general es el conjunto de valores que te pasa tu familia porque te cuidan, porque te desarrollan, te educan y demás, ¿no? Entonces creo que eso sería importante. Y esa tal vez sería como la última parte a mencionar de por qué es interesante conocer de dónde vienes. No sé si han oído de estos exámenes de carga genética, donde se analiza qué porcentaje de mezcla tienes dependiendo de tu ADN, de tu saliva. Mandas una muestra, la examinan y te dicen, no, pues es que 60% de ti viene de Asia, 20% de África y tal vez solamente un 3% de Europa. Y tú decías, güey, pero si soy blanco tengo ojo azul, ¿por qué no soy europeo? Pues porque hay muchos otros genes que determinan todos esos patrones, ¿no? De piel, de color de ojos, de color de cabello, de textura, de altura, de peso, pero sobre todo de enfermedades. O sea, eso es súper interesante que la genética pueda decir, oye, en tu familia hay todo este precedente de gente diabética. Tú podrías ser el primero que no lo tuvieras si te cuidas, si desde temprana edad evitas tal cosa. O toda tu familia es calva y tú puedes ser el primero que no lo sea si te cuidas, si encuentras el gen, ¿saben? O la obesidad, o la hipertensión, o los problemas cardíacos, o los huesos débiles, o un montón de enfermedades. Entonces que tú puedas decir, oye, ya sé de dónde viene mi origen, ya sé a qué soy propenso y cómo puedo prevenir esas enfermedades para que mi vida sea mucho más rica, mucho más plena si el día de hoy tomo acciones en eso. No me pagan por decir esto que les voy a decir, pero hay algunas compañías como Ancestry donde te hacen esos exámenes. Aquí en México todavía no es tan fácil como en Estados Unidos, que pides la prueba, llega a tu casa, escupes, la mandas de vuelta en el sobre y en unos días te dan el resultado. Aquí se tarda un poquito más y además es una prueba de tal vez 2,000, 3,000 pesos que pues no todo el mundo tiene para desembolsar. Yo si quisiera, si Ancestry, si estás viendo este video, mándamela con todo gusto y te hacemos promoción, pero está interesante, sobre todo para que si vas a tener hijos, pues prevenir, ¿no? También sería como pensar a futuro. Está súper interesante eso. El objetivo final de este video es que pensemos que si tú sabes de dónde vienes, número uno, puedes sentir orgullo de ese origen. Y entonces con ese sentimiento de orgullo pues habría menos sentimiento de inferioridad cuando alguien te dice negro, cuando alguien te dice prieto, cuando alguien te dice indio, porque sabes de dónde vienes. Pero decir, güey, pues mi origen está ahí, ¿no? De ahí vengo. Pero cuando eres mestizo, pues no sabes de dónde vienes. Y de ahí se aprovecha mucha gente para decir, güey, es que no tienes identidad, entonces yo te vendo esta identidad que es la del indígena conquistado, la india chingada, y entonces vas a tener resentimiento contra los conquistadores, los europeos, contra el rico, contra el blanco, contra el poderoso. Lo segundo es precisamente reconocer que debido a estos diferentes orígenes, pues no todos podemos sentirnos orgullosos de lo mismo y que justamente es esa variedad, esa riqueza que tenemos como país, como nación, de lo cual deberíamos estar orgullosos también y que sería un elemento de unificación más que de división, que es justamente lo que quiere hacer este gobierno. Y eso lo comento porque es imposible hacer que la gente del norte del país se sienta orgullosa de la parte sur, que se supone que es de donde salimos todos, ¿no? Pero pues en el norte las características físicas, las migraciones y sobre todo los hábitos conductuales son muy diferentes a lo que hay acá abajo en el sur, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que una nación puede desarrollarse y un individuo puede desarrollarse cuando entiende bien qué es, cuando entiende bien de dónde se formó, cuando entiende de dónde sale todo eso que trae en la cabeza, todos esos conflictos, todos esos hábitos positivos, todas esas fortalezas, pero también todas las partes negativas. Creo que si yo fuera presidente, lo primero que haría sería reconocer que no todos venimos de lo mismo y no tratar de dividir más al pueblo, sino decir, güey, somos mexicanos porque somos muy diferentes y venimos de muchos lugares muy diferentes. Un punto más que sería bueno identificar es que no necesariamente ser puro de raza, que solamente seas indígena o europeo, te hace mejor que otras personas. Eso es hablar de la superioridad racial, lo cual es un gran error. Sobre todo si lo haces como el presidente de Argentina, que dice que que los argentinos bajaron de barcos y los mexicanos salimos de los indios. Pero en general solo hay una raza que es la humana y que tiene diferentes variantes. Hay que entender eso.
Entender de dónde vienes te va a hacer menos manipulable. Y de eso vamos a platicar en un siguiente video que se trata sobre la riqueza y cómo estás programado para ser pobre. Ya voy a acabar el video, pero antes de que lo cierre les voy a pedir un ejercicio. Si ustedes son capaces de identificar de dónde vienen, déjenmelo aquí abajo en la sección de comentarios, porque eso me va a servir muchísimo para entender cuántos de nosotros podemos traquear nuestro pasado, nuestros orígenes, tanto aquí en México como en otros países, saber de dónde venimos. Y también quiero que me digan si a ustedes les interesa esto, y si no les interesa, ¿por qué no han preguntado de dónde vienen sus abuelitos? ¿De dónde salieron? Déjenme saber toda esa información aquí abajo, la voy a leer y de ahí voy a hacer más contenido como siempre. Yo soy Lucho Garram, muchísimas gracias por haber visto el video. Chequen sus orígenes, chavos. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Cuídense mucho. Chao.